Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga, qué gusto tenerlos aquí el día de hoy. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de reunirnos este domingo, ¿verdad? Este domingo 6 de julio del 2025. La Iglesia de la Comunidad de Somi les da la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes, también a los que nos escuchan a través de las redes sociales, pues bienvenidos, Dios les bendiga. Pues bueno, ¿están listos para estudiar la palabra de Dios? Amén. ¿Están listos? Amén. Bueno, pues les voy a pedir por favor que abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, Mateo 24. Vamos a leer a partir del versículo 15, por favor, Mateo 24, 15. Mateo 24, 15, seguimos con nuestra serie Entendiendo los tiempos finales. Y el tema del día de hoy se titula La Semana 70. Y como subtítulo, El Pacto con Muchos. La Semana 70. Amén. Bueno, ¿ya tienen el versículo? Mateo 24. Amén. Amén. Bueno, dice la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen hijos en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, Padre, y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo, Padre, nos guíe en la palabra, que nos dé esa gracia, Señor, para explicar este mensaje que tú has puesto en el corazón. Señor, que tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento y nos ayude a comprender esta palabra, Señor, lo que tú nos quieres dar a dar a conocer, pero sobre todo, Padre, que nosotros la podamos discernir, la podamos entender y la podamos aplicar en nuestra vida. Damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, pues continuamos analizando las señales del fin de los tiempos, ¿verdad? Esta señal que Jesús nos habló aquí en el versículo 15, ¿verdad? Dice que cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Y bueno, para poder entender esta señal que nos da Jesús, pues comenzamos a examinar precisamente lo que habló el profeta Daniel, ¿verdad? Y veíamos en el libro de Daniel, en el capítulo 9, a partir del versículo 20 al capítulo 25, veíamos que Daniel recibió un mensaje por parte del ángel Gabriel, ¿verdad? Un mensaje que Dios le envió a Daniel, ¿verdad? Que consistía en 70 semanas que estaban destinadas para el pueblo de Israel y para la ciudad de Jerusalén. Ahora, para los judíos, hablamos que estas semanas constituían en periodos de 7. Para los judíos una semana podía ser de 7 días o de 7 años. En este caso se trataba de semanas de años. Entonces, de acuerdo con el plan de Dios para Israel, estaban determinadas 70 semanas. 70 semanas de 7 que nos da 490 años, ¿verdad? Entonces, estaban destinadas para Israel, para la ciudad de Jerusalén, de acuerdo al plan de Dios, 490 años. Ahora, esos 490 años estudiamos que comenzaron a partir del año 444 antes de Cristo, ¿verdad? Cuando el rey Artajerjes dio la orden para que Nehemías fuera a reconstruir, ¿verdad?, la ciudad de Jerusalén y los muros. A partir de esa fecha del 444 antes de Cristo se comenzaron a contar las 70 semanas. Si nosotros vamos al libro de Daniel, hermanos, en el capítulo 9, ¿sí?, dice en el versículo 25, Daniel 9:25, dice: sube pues y entiende. Escuchen, desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, ¿verdad? Entonces estamos hablando de un total de 69 semanas o 483 años que transcurrieron desde que se dio la orden para reedificar Jerusalén hasta el día en que Jesús se dio a conocer como el Mesías. ¿Cuándo fue ese día? El día que Jesús entró a la ciudad de Jerusalén montado en un pollino, ¿verdad? En un burrito, ¿verdad? Entró a la ciudad de Jerusalén y la gente coreaba a grandes voces: bendito el que viene en el nombre del Señor, lo que se conoce como el Domingo de Ramos. Entonces, a partir del año 444 a.C.,
hasta ese día, cuando Jesús entró a Jerusalén en el Domingo de Ramos, se cumplieron 69 semanas, 483 años, ¿verdad? Porque dice el versículo 26 que después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Y fue justamente lo que pasó, ¿verdad? En el momento cuando Jesús entró, ¿verdad? Aquel día a Jerusalén, montado en ese pollino, y la gente coreaba, bendito el que viene en el nombre del Señor. Días después, unos cuantos días después, Jesús había sido crucificado. Entonces se cumplió, ¿verdad?, la profecía de Daniel hasta la semana 69, es decir, 483 años han transcurrido. Sin embargo, el plan de Dios para la nación de Israel, de acuerdo al mensaje que se le fue revelado a Daniel, es de ¿cuántas semanas? 70 semanas, 490 años. Por lo tanto, nos falta una semana. Faltan 7 años por cumplirse, porque esos 7 años o esa semana aún no se cumple, está por cumplirse. Así que muy bien, vamos a ver el día de hoy, vamos a examinar los versículos 26 y 27 del libro de Daniel en el capítulo 9. Y dice pues, el versículo 6, y que después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, cosa que ocurrió puntual y cronológicamente. Y dice la segunda parte del versículo, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Fíjate nada más, ¿sí? Dice aquí, en primer lugar, notemos que en esta parte del versículo se nos dice que un príncipe ha de venir, ¿sí? Un príncipe. Vamos a empezar a desglosar estos versículos así por partes para examinarlos muy bien. Dice aquí, un príncipe ha de venir. Aquí la pregunta obvia es, pues, ¿quién es ese príncipe, verdad? ¿Quién es ese príncipe que ha de venir? Porque una cosa es segura, ese príncipe no es Jesús, ¿sí? No es Jesucristo, no es nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, Daniel se está refiriendo a otra persona, a un líder, ¿sí? A un príncipe. Recuerden que el título de príncipe es porque es autoridad. Entonces, esta persona, este príncipe que ha de venir, posiblemente o seguramente más bien, es un líder político, un líder militar, un líder religioso, o que tendrá características de las tres cosas, pero será un líder, ¿sí?, poderoso, ¿verdad?, influyente, un líder que conquistará los corazones y las mentes de las personas que lo escuchen, ¿sí? Y este príncipe, mis hermanos, sin lugar a duda, ¿sí?, pronto aparecerá en el escenario mundial. Está por aparecer este príncipe. Ahora, dice el versículo 26, y aquí se nos da una referencia para comenzar a entender de dónde vendrá este príncipe, ¿verdad? Este líder. Y dice aquí, en el versículo 26, dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Muy bien, en el año 70 antes de Cristo, perdón, en el año 70 después de Cristo, perdón, el emperador romano Vespasiano le ordenó a su hijo, el general Tito, que destruyera Jerusalén, ¿sí? En el año 70, ¿sí? Y precisamente fue lo que hizo el general Tito. El general Tito llegó con su ejército enorme, ¿verdad?, con sus legiones de soldados romanos, y destruyeron la ciudad de Jerusalén, destruyeron el templo, lo incendiaron, ¿verdad? Y ahora sí que, como dijo Jesucristo en Mateo 24, 1 y 2, no quedó piedra sobre piedra. Fue arrasada la ciudad de Jerusalén, ¿verdad? Recuerdan cuando Jesús estaba con sus discípulos y los discípulos estaban maravillados, estaban sorprendidos por el templo, por los edificios tan hermosos que habían, y que les dijo, los discípulos dijeron, Señor, mira estos edificios, mira esta arquitectura, mira estos grandes monumentos que tenemos aquí. ¿Y qué les dijo Jesús? Dice, ¿por qué se sorprenden de esto? Les aseguro que llegará el día que no quedará piedra sobre piedra. Bueno, pues eso sucedió en el año 70 con la invasión del general Tito. Ahora nos dice aquí que el fin de la ciudad y del templo será con inundación. O sea, es decir, cuando los romanos llegaron a la ciudad de Jerusalén, mis hermanos, arrasaron con todo. Era un ejército enorme, era un ejército poderoso, era el ejército
más poderoso que había en ese momento, ¿verdad? Y arrasaron como una tempestad, es decir, como dice aquí, como una inundación, dan cuenta, como una ola, un tsunami, ¿verdad? Llegó arrasando con todo, inundando todo, destruyéndolo todo. Así fue como llegó el ejército romano a destruir Jerusalén. De hecho, los historiadores dicen que en ese ataque murieron aproximadamente 1 millón de judíos. Fíjate nada más. Entonces, así que podemos ver que este príncipe, mis hermanos, que ha de venir, ¿sí?, vendrá o surgirá de lo que fue el antiguo imperio romano. De ahí va a surgir este anticristo. De ahí vendrá ese príncipe de lo que fue el antiguo imperio romano. ¿Cómo podemos comprobarlo? Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2. ¿Sí? ¿Sí? En este capítulo, recuerdan que Daniel le interpreta un sueño al rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia, ¿verdad? Y el rey soñó una estatua que tenía cabeza de oro, el pecho y sus brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, sus piernas de hierro y sus pies, dice el relato, que eran una mezcla de barro cocido con hierro. Ahora, lo maravilloso de esto, mis hermanos, o sea, es sorprendente y maravillosa la Biblia, ¿verdad? Cuando la estudiamos, es que Daniel, después de explicarle al rey la visión, es decir, después de que Daniel le dice al rey, mira, rey, tú soñaste una estatua con la cabeza de oro y el pecho y los brazos de plata, etc. Después de que le describe la visión y el sueño, Daniel le interpreta al rey y le describe de una manera impresionante el cumplimiento histórico y profético. ¿Por qué? Porque Daniel, inspirado por el Espíritu Santo, fíjense, Daniel, inspirado por el Espíritu Santo, le anunció uno por uno los surgimientos de los imperios más poderosos y más influyentes a lo largo de la historia humana. ¿Sí? Esta estatua nos da a entender o nos da a conocer los imperios que han ido surgiendo a lo largo de la historia, los imperios más poderosos e influyentes: la cabeza de oro, Babilonia; el pecho y los brazos de plata, el imperio medo-persa; el vientre y los muslos de bronce, el imperio griego; y las piernas de hierro, el imperio romano, ¿verdad? Han sido los 4 imperios más poderosos e influyentes que ha habido a lo largo de la historia humana, y puedes ir a los libros de historia y corroborar esto. Entonces vemos que la Biblia tiene la razón, ¿verdad? Y la Biblia nos está describiendo el futuro, ¿sí? Aquí la Biblia nos describe el futuro. Ahora, falta un imperio, falta un reino por surgir: los pies, ¿verdad? Los pies que era una mezcla en parte de barro cocido y en parte de hierro. Este último imperio está por consolidarse, está por formarse. Y es ahí precisamente de donde vendrá este príncipe que nos menciona Daniel 9:26. Ahora vamos a leer aquí en el Daniel capítulo 2, versículo 41, para poder entender esto. Dice, versículo 41, dice: y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, escucha, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro. ¿Ya viste? Habrá en ese reino algo de lo que fue el imperio romano. Así como vistes hierro mezclado con barro cocido. Dice versículo 44, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. ¿Verdad? Ahora bien, el versículo 42 nos habla de los dedos, ¿verdad? Dice, así como viste, dice, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Esto, mis hermanos, nos da a entender, ¿verdad?, que esos dedos representan naciones, ¿sí? 5 dedos del pie izquierdo, 5 dedos del pie derecho, mezclados, es decir, 5 y 5 son 10. Entonces, esto nos da a entender que este príncipe surgirá o vendrá de la unión de 10 naciones. 10 naciones que formaron parte del imperio romano, ¿sí? Tendrá, dice el versículo, tendrá algo del poder del hierro, ¿verdad? Entonces esto nos habla de que va a haber 10 naciones,
¿sí? Que se van a unir, que formaron parte del Imperio Romano, y cuando de repente escuches que se forma un G10, un grupo de 10 naciones, ¿verdad? Para hacer tratados, para ver cuestiones políticas, económicas, sociales en el mundo, aguas, porque de ahí pues va a ser donde va a surgir este príncipe. Recordemos, mis hermanos, que el Imperio Romano conquistó gran parte de Europa, conquistó el norte de África y conquistó gran parte del Medio Oriente. Ahora, si analizamos el versículo 43, nos dice, así como viste el hierro mezclado con barro, fíjate lo que dice, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. ¿Sí? Entonces vamos a tener un poquito más de luz para comprender estas uniones de naciones que conformarán el último gobierno mundial. Posiblemente muchos han pensado que el Imperio Romano ha desaparecido, ¿verdad? Posiblemente ha desaparecido geográficamente como imperio, pero su influencia, escucha, su influencia sigue permanente, sigue todavía, ha perdurado a lo largo de la historia. Por ejemplo, escucha, en 1957, 6 naciones europeas firmaron un tratado llamado el Tratado de Roma. Fíjate, tú vas a analizar si es casualidad. En este Tratado de Roma se estableció lo que se conoce como la Comunidad Económica Europea. Y con este tratado se sentaron las bases de lo que hoy se conoce como la Unión Europea. ¿Sí? Ahora, ¿qué naciones firmaron este tratado? Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos. Ahora, ¿quieres saber una cosa? Estas 6 naciones formaron parte del Imperio Romano. Estas 6 naciones fueron conquistadas por el Imperio Romano en aquellos tiempos. Y estas 6 naciones firmaron este tratado llamado el Tratado de Roma. ¿Será casualidad? ¿Será casualidad? Por supuesto que no, mis hermanos. Para Dios no hay casualidades. ¿Sí? Dios nos deja las pistas, nos da a entender, nos deja las piezas aquí en la Biblia escondidas, pero nosotros tenemos que encontrarlas. Por eso es importante escudriñar la Biblia. Por eso es importante estudiarla profundamente, ¿verdad? Se dice que cuando, por ejemplo, los mineros, se dice que para encontrar las joyas más hermosas, más preciosas, hay que escarbar la tierra. Y entre más profundo escarbes, más tesoro encontrarás, ¿verdad? Más piedras, más oro, más plata, etcétera. Así es la Biblia, mis hermanos. Entre más escudriñemos, entre más profundicemos en el estudio de la palabra de Dios, pues más tesoros encontraremos de las revelaciones de Dios para nosotros. Entonces hay que estudiarla. Entonces, ¿será casualidad, verdad, que se haya firmado este tratado en 1957, este tratado de Roma, por 6 naciones que formaron parte del Imperio Romano? Bueno, después, el 1 de noviembre de 1993, se firmó el Tratado de Maastricht. Aquí fue un acuerdo diseñado para realzar la integración política y económica de Europa, dando, ¿verdad? Creando una moneda para toda Europa, el euro. ¿Sí? Se creó el euro, se unieron, ¿verdad?, estas naciones a través de una moneda. Actualmente la Unión Europea es una organización formada por 27 países europeos que comparten políticas de economía, sociedad y seguridad. Entonces, como podemos ver, mis hermanos, se unieron por medio de ¿qué? Alianzas humanas, por acuerdos políticos, tratados diplomáticos, ¿verdad? A través de todo eso, la Unión Europea ha sido capaz de unir países tan distintos, pero sin abolir la independencia y la soberanía de cada país que lo conforman. ¿Qué dice Daniel? ¿Qué dice Daniel aquí? Que dice que se unirán, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro. Se mezclarán, ¿verdad? Están mezclados, ahorita los países europeos están mezclados. Tienen el euro, se han mezclado por medio de alianzas, pero no están unidos del todo. Entonces, ahora bien, ¿verdad? Este perverso líder, que aparecerá, el anticristo, ¿sí?, se manifestará de entre 10 naciones, ¿sí?, que lo van a apoyar y que son representadas por los 10 dedos de la estatua de Nabucodonosor. Y para reafirmar este dato,
el apóstol Juan, mis hermanos, ¿sí? Cuando fue llevado al tercer cielo y el Señor Jesucristo le reveló lo que hoy conocemos como el Apocalipsis, el libro del Apocalipsis, Juan vio representadas estas 10 naciones en los cuernos de la bestia. Fíjate, Apocalipsis 13. Vamos a Apocalipsis, nada más para tener más dato y reafirmar o tener más base para comprobar esto. ¿Sí? Apocalipsis 13, versículo 1 y versículo 2. Dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, ¿verdad? Los cuernos representan gobernantes, ¿verdad? Las diademas representan los reinos o los gobiernos o reyes, ¿verdad? O sea, son palabras que se pueden utilizar. Dice: y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón, ¿verdad?, que representa a Satanás, le dio su poder y su trono y gran autoridad. ¿Sí? Entonces podemos ver aquí, ¿verdad?, que Juan vio también esta bestia, ¿sí?, que va a surgir, y que esta bestia tenía 10 cuernos, 10 gobernantes, 10 reinos, 10 naciones que iban a salir, se iban a unir. Y no solo eso, sino que además Juan anticipó que estos 10 gobernantes o estos 10 reinos mundiales elegirán a través de una democracia moderna o de sus tiempos a este líder para que gobierne o para que maneje los hilos del mundo en los tiempos finales. Mira, versículo 17, Apocalipsis 17, versículo 12. Versículo 17, versículo 12. Dice: y los 10 cuernos que has visto son 10 ¿qué? Reyes o 10 gobernantes, ¿sí?, que aún no han recibido reino, aún no surgen, ¿sí?, pero por una hora, es decir, por un corto tiempo, recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito, es decir, estos 10 reyes, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. ¿Ya ves? Entonces, estas 10 naciones que formaron parte del Imperio Romano, cuando se unan, ¿verdad?, en un G10 para tratar asuntos políticos, económicos, sociales en el mundo, de estos 10 surgirá, ¿verdad?, ese príncipe del cual habla Daniel. Surgirá el anticristo. ¿Sí? Y estos 10 gobiernos le darán al anticristo la autoridad, le entregarán el poder, le entregarán su reino para que sea él quien gobierne. ¿Por qué? Porque el anticristo, como sabemos, será un hombre poderoso, inteligente, que hará señales, hará grandes prodigios. Será una persona que va a cautivar con sus palabras, con sus discursos, ¿verdad? Y hará que la gente lo crea que es el Mesías. ¿Sí? La gente va a conquistar a la gente, va a conquistar a los políticos. Este anticristo resolverá los problemas mundiales, como lo vamos a ver. Entonces ya vimos quién es este príncipe, ¿sí?, del cual nos habla Daniel, ¿sí? Entonces aquí vemos, mis hermanos, cómo Dios nos revela el futuro. Aquí está el futuro. ¿Tú quieres saber qué va a pasar, verdad, en el mundo? ¿Quieres saber qué sucederá con la humanidad? Lee la Biblia. Aquí está revelado el futuro. Sí, ya deja de creer que la humanidad va a vivir como en la guerra de las galaxias. Eso es mentira, eso es fantasía. Ya deja de creer que Harry Potter y las guerras de las galaxias y la carabina de Ambrosio, ¿verdad?, como dicen por ahí. Lee la Biblia y conoce lo que realmente es el futuro y el plan de Dios para la humanidad. Si aún tú crees que cuando vengan los problemas o la tribulación Batman te va a salvar, pues estás perdido. Batman no te va a salvar, ni el hombre araña, ni nadie. El único que te puede rescatar de todo lo que vendrá para el mundo es Jesucristo. Amén. Él es el único, Él es el Señor y Salvador. Por eso tienes que acercarte a Cristo, tienes que reconocerlo como tu Señor y tu Salvador, entregarle tu vida y tu corazón a Él, para que Él entre en tu vida y comience a dirigirte conforme a su voluntad. ¿Sí? Tenemos que ser tomados como dignos de escapar de lo que ha de venir a este mundo, ¿verdad? Porque cuando el anticristo gobierne, serán los peores años que la humanidad va a experimentar.
porque gobernará Satanás mismo. Imagínate, Satanás mismo estará gobernando el mundo. Imagínate lo que les espera, ¿verdad? Porque para ese tiempo la iglesia ya no va a estar, ¿verdad? Cuando venga la tribulación, cuando surja el anticristo, la iglesia ya no va a estar. Jesucristo ha prometido que vendrá por su iglesia y lo recibiremos en las nubes y estaremos con Él, ¿verdad? Y después regresaremos con Él para establecer el reino. Pero el Señor va a rescatar y va a sacar a su iglesia para que no pase por estas tribulaciones. Ya suficientes tribulaciones tenemos en este mundo como para todavía experimentar el gobierno del anticristo, ¿verdad? Entonces, gloria a Dios por Cristo, de verdad, que nos va a sacar y nos va a rescatar de esas tribulaciones. Da un aplauso al Señor. Tienes que mantenerte firme, hermano. Tienes que mantenerte firme. Tienes que hacer la voluntad de Dios. Tienes que vivir de acuerdo a la voluntad. Tienes que ser esforzado. ¿Se acuerdan la palabra que utilizamos el mensaje pasado? Perseverar. Tienes que perseverar. ¿Y qué significa perseverar? Luchar, ser valiente, resistir, aguantar las pruebas. Entonces tienes que perseverar en la vida cristiana. Tienes que soportar y ser valiente y seguir adelante, ¿verdad? Poniendo los ojos en la meta que es Jesús. ¿Por qué? Porque vendrán falsos profetas, vendrán falsos maestros que estarán engañando aún, dice la Biblia, aún a los escogidos. Así que si tú no estudias la Biblia, si tú no profundizas, ¿verdad?, en encontrar los tesoros tan hermosos que Dios escondió aquí en esta palabra y que son para nosotros, si tú no escarbas, ¿verdad?, pues, mi hermano, o sea, corres mucho peligro de ser engañado por esas falsas doctrinas. Entonces, sigamos adelante y perseveremos, seamos valientes. Ahora, vamos a ver, en primer lugar, notemos aquí, ¿sí?, regresando a Daniel 9, regresamos a Daniel 9, y vemos aquí en el versículo 27, ¿sí?, que dice, versículo 27, dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Muy bien, en primer lugar, aquí es donde vamos a estudiar la última semana. Notemos que aquí se menciona otra semana. ¿Sí? Esta semana de 7 años es la última semana de los 70 años, o de las 70 semanas, perdón, que el ángel Gabriel le reveló a Daniel y que están destinadas para la nación de Israel. Ahora, tomemos en cuenta una cosa, que esta última semana o estos 7 años están divididos en dos partes. Fíjate, la primera parte dice, de esta semana nos dice que este príncipe que ha de venir, quien es el anticristo, confirmará el pacto con muchos. Esta palabra confirmar viene del hebreo gabar, que significa prevalecer, mantener y engrandecer. Entonces, vamos a ver. Desde que Israel se formó como una nación independiente en 1948, muchas naciones árabes como Irak, Libia, Egipto, Palestina, simplemente por mencionar algunas, así como Irán, pero Irán no es una nación árabe, debido a su historia, idioma y cultura, son persas, ellos no son árabes. Entonces, todas estas naciones, desde que Israel se formó como una nación independiente, han deseado o han anhelado la destrucción de Israel. Y vemos que a través de la historia, a través del tiempo, los conflictos que han tenido todas estas naciones en contra de Israel, ¿verdad? O sea, hemos sido testigos de todo esto, y de hecho hace unas pocas semanas el conflicto que sucedió ahí. Es decir, ahora, hasta ahorita, mis hermanos, ¿sí?, hasta ahorita nadie ha podido erradicar ese problema, ¿sí? Nadie ha podido erradicar ese problema. Siempre ha habido acuerdos de paz, tratados. De hecho, pues, en este último conflicto entre Irán e Israel, vemos que el presidente Trump intervino y ahora está solicitando un cese al fuego y que haya un tratado o un acuerdo de paz. Entonces, nadie ha podido erradicar el problema en el Medio Oriente. Siempre ha habido tratados, acuerdos, pero son tratados o acuerdos que los rompen fácilmente. ¿Sí? O sea, solamente cualquier pretexto es bueno para comenzar a amenazarse, para comenzar a bombardearse, ¿verdad?, para volver a atacarse. Es decir, hasta el momento, ningún líder político, ninguna organización mundial ha tenido la fórmula mágica o la fórmula milagrosa
para terminar por completo con estos conflictos, con estos problemas en el Medio Oriente. Así que cuando el anticristo surja, ¿sí?, se llevará a cabo un acuerdo. ¿Sí? El anticristo va a llevar a cabo un acuerdo de paz. ¿Sí? Un acuerdo de paz, dice, con muchos, entre judíos y entre las naciones árabes, entre sus enemigos. ¿Sí? Es decir, el anticristo hará que ese acuerdo por 7 años prevalezca, se mantenga, ¿verdad? Y será en ese momento cuando el anticristo realice este pacto de paz entre Israel y las naciones árabes o sus enemigos, será en ese momento cuando se inicie la semana 70. Ahí será cuando se inicie los últimos 7 años destinados para Israel y para Jerusalén, ¿verdad? Así que cuando tú, bueno, no tú no vas, pero que nadie de nosotros nos quedemos, pero aquellas personas, ¿verdad?, que sean testigos de ese acuerdo de paz por 7 años, esa persona que logre ese acuerdo, ese es el príncipe que ha de venir, que habló Daniel, ese es el anticristo. ¿Sí? Entonces, vean nada más qué interesante. Ahora, dice aquí que este príncipe no solamente realizará el pacto con muchos, sino que también, de acuerdo a la traducción de realizar el pacto, de acuerdo a la traducción esta de prevalecer, significa que va a engrandecer, es decir, el anticristo engrandecerá ese pacto, lo hará majestuoso. ¿Cómo lo engrandecerá? Recuerden que el anticristo, mis hermanos, estará controlado por el mismo Satanás, ¿sí? Y este líder tendrá poder, tendrá mucha inteligencia, tendrá mucha influencia, ¿verdad? Hará grandes señales, hará milagros, prodigios, para que la gente lo considere el Mesías. Es decir, este anticristo, este príncipe, arreglará los problemas del mundo, los problemas que ahorita nadie, ningún político, ninguna organización ha podido resolver, él lo resolverá. Y la gente al ver, ¿verdad? Al ver, oye, pues ya viste, arregló el problema entre los judíos y los árabes, wow, oye, ya viste mira sus políticas de economía para el mundo, y ya arregló el problema económico del mundo, y arregló lo del hambre, y arregló esto, y arregló otro. Entonces la gente quedará maravillada de este hombre, ¿sí?, que lo considerará el Mesías. Muchos judíos aún están esperando el Mesías. El Mesías ya vino en Jesucristo hace más de 2000 años. Pero muchos judíos que no lo recibieron, que no lo reconocieron cuando los visitó Dios, ¿sí?, están esperando aún el Mesías, ¿sí? Los musulmanes están esperando también a su Mesías. Entonces, cuando venga este hombre, todos ellos lo van a reconocer como el Mesías. Y Jesús lo dijo en Juan 5:43, dijo: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese lo van a recibir. ¿Sí? Entonces, nada más para que se den cuenta, mis hermanos, cómo va a ser la humanidad, la manera de pensar del mundo en ese tiempo. Ahora, el pasaje dice que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Pregunta: ¿cuál sacrificio y cuál ofrenda hará cesar? Porque los judíos desde hace muchos años no tienen templo y no tienen activo el sistema de sacrificios como lo tenían antes. Así que, ¿qué sacrificio y cuál ofrenda hará cesar el anticristo? Sí, bueno, ¿sí? Esto que nos habla aquí, mis hermanos, o esta es la forma en cómo el anticristo engrandecerá el pacto, ya que al decirnos que este personaje hará cesar el sacrificio y la ofrenda, implica que el templo judío será reconstruido, ¿sí? Este personaje, el anticristo, va a reconstruir el templo judío, lo va a volver a activar el sistema de sacrificios y el templo va a estar funcionando, ¿sí? Actualmente esto parece imposible, mis hermanos, ¿sí? Muchos pensarían: oye, eso es imposible de que se lleve a cabo. ¿Tú crees, verdad? ¿Sí? Pues recordemos que ahí, donde una vez estuvo el templo judío, hoy existe la cúpula de la roca, que es uno de los lugares más sagrados para el Islam. Entonces, al decir que el anticristo reconstruirá el templo, muchas personas pueden decir: oye, ¿cómo crees? Eso es imposible. ¿Tú crees que los musulmanes van a permitir que los judíos construyan el templo donde está su cúpula? ¿Sí? ¿O crees que van a permitir que lo construyan a un lado? Porque ahorita hay un conflicto por Jerusalén. Los musulmanes exigen, ¿verdad?, que se les dé
Jerusalén como su ciudad, y los judíos dicen, no, pues estás loco, no te vamos a dar Jerusalén, ¿cómo crees? Jerusalén nos pertenece a nosotros. Entonces hay también ese conflicto. Ahora, esto parece imposible. Bueno, pues este príncipe que ha de venir conseguirá, no sé cómo le va a hacer, ¿verdad? A través de sus políticas, a través de sus tratados, pero va a conseguir convencer a los musulmanes, ya sea para que cedan actualmente el terreno donde está su cúpula o para que se construya a un lado, pero van a convivir juntos, ¿sí? O sea, va a llevar a cabo tratados, mis hermanos. Es el anticristo. Posiblemente, ¿verdad? Un tratado donde diga, a ver, Israel, permite esto y a cambio se te va a dar esto. A ver, naciones árabes, permitan que los judíos tengan su templo y a cambio ustedes van a recibir esto. Es decir, este personaje será tan inteligente y tan poderoso y tan influyente que va a lograr lo que hasta ahorita nadie ha logrado, mis hermanos. La paz. La paz, ¿sí? Confirmará este pacto con muchos, prevalecerá este pacto con muchos, lo va a mantener, ¿sí? Un pacto por 7 años, donde el anticristo va a tratar o va a confirmar de que habrá paz entre esas naciones o en esa región por 7 años. Lo que parece imposible, él lo va a lograr. Ahora, en los últimos 3 años, o en la segunda parte de la última semana, ¿sí? Se nos dice que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Es decir, este príncipe no se conformará solo con disfrutar de la fama que le van a proporcionar sus grandes logros políticos, sino que también asumirá también el poder religioso, ¿sí? Y no solo eso, obligará a las personas a que le adoren como si fuera Dios. O sea, nada más para que se den cuenta. ¿Sí? Esto lo confirmó el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses 2:4, dice, el cual se opone, hablando del anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, haciéndose pasar por Dios. En Apocalipsis 13, si vamos a Apocalipsis 13, versículo 5, fíjate lo que nos dice. Dice, Apocalipsis 13:5, fíjate, dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿Cuántos son 42 meses? 3 años y medio. O sea, fíjate, aquí Apocalipsis, Juan nos está diciendo que a este personaje, a este anticristo, se le dio autoridad para actuar durante 3 años y medio, ¿sí? Entonces, a la última semana, ¿sí? A la mitad de la última semana, a los 3 años y medio, el anticristo manifestará su verdadero carácter y sus verdaderas intenciones. Romperá el pacto, ¿sí? Romperá el pacto, ¿sí? Ya no será ese político que conseguirá acuerdos increíbles, sino que ahora usará su poder para establecer por la fuerza su autoridad y el culto hacia su persona. ¿Sí? Es decir, restituirá el pacto y comenzará a gobernar verdaderamente Satanás. ¿Sí? Entonces, fíjense lo que dice aquí en Daniel 9. Dice que después, dice, la muchedumbre, ¿sí? En Daniel 9:27, dice, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Esta palabra muchedumbre significa literalmente alas. Entonces el texto lo podemos leer de la siguiente manera. Después con las alas de las abominaciones vendrá el desolador o la desolación. Es decir, nos habla de que vendrá de una manera fuerte, ¿verdad? Así como vuelan las aves, de una manera intempestiva, rápida, como llegará el Satanás con las abominaciones a desolar el mundo, porque ese es el propósito de Satanás, desolar el mundo, mis hermanos, gobernar el mundo, hacer que la gente, mis hermanos, sufra, ¿sí? Ese es el propósito de Satanás, apartar de Dios, ¿verdad?, a la gente, desolarlos, atormentarlos, ¿verdad?, llevarlos al infierno. Entonces, esta idea, mis hermanos, de cuando venga Satanás con las alas, después la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, nos habla de que será un tiempo del total abandono de Dios, ¿sí?
La gente abandonará totalmente a Dios. Buscarán quien les predique, pero ya no habrá quien les predique de la palabra de Dios. Habrá un total abandono, ¿sí? Y lo que permita el anticristo, mis hermanos, es de que él hará lo que se le antoje, ¿sí? No tendrá oposición. Va a gobernar Satanás mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese es su propósito, desolar. Fíjate ahí mismo en Apocalipsis 13:7, fíjate lo que dice. Y se le permitió, escucha, hacer guerra contra los santos y vencerlos. Es decir, aquellas personas que cuando estén en la tribulación se conviertan a Cristo, ¿sí? Les dio permiso de hacerles guerra y de vencerlos. Y escucha, también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, ¿sí? Se le dio autoridad para actuar durante 3 años y medio, en el cual el anticristo hará lo que se le antoje sin ninguna oposición. A esto se le conoce como la gran tribulación. La gran tribulación, ¿sí? Que será el gobierno del anticristo y donde habrá, mis hermanos, una devastación y una maldad y una desolación como nunca antes el ser humano había experimentado, ¿sí? Imagínate nada más, ¿sí? Por eso te digo que ya hay que despegarnos un poquito de las cosas del mundo. Hay que despegar nuestros ojos del mundo y comenzar a buscar y hacer tesoros en el cielo, ¿sí? Hay que comenzar ya, mis hermanos, otra vez a despertar ese fuego de pasión en nuestro primer amor, ¿sí? Tenemos que volver a nuestro primer amor, hermanos, porque muchas veces caemos en el conformismo, ¿sí? Caemos nos quedamos tranquilos así en nuestra zona de confort. Ya soy cristiano, ya soy salvo, pues ya Dios me perdonó. Pero no, o sea, el cristianismo es acción, mis hermanos, es vivirlo todos los días. Si no, nomás es decir, pues ya soy Cristo, hice una oración, acepté al Señor y ya. O sea, no. O sea, por sus frutos los conocerás, dice el Señor. O sea, nuestra vida tiene que dar testimonio que en verdad somos hijos de Dios. Nuestra vida tiene que dar testimonio que de verdad somos discípulos de Cristo, ¿verdad? Pero tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Jesús nos ordenó ir y predicar el Evangelio, ¿sí? Nosotros somos la luz del mundo, la sal de esta tierra. Amén. Y tenemos que hacerlo, ¿sí? O sea, tus familiares se están perdiendo, ¿sí? Van camino al infierno. Tus amigos, tus compañeros de trabajo, y tú que eres la luz, ¿no alumbras? Entonces, ¿qué estás haciendo como cristiano, como hijo de Dios? Cuando la misión de Jesucristo es, vayan y prediquen, vayan y compartan el mensaje, vayan y ve con tu familiar, con tu tío, con tus sobrinos, con tus primos, y compárteles el mensaje del Evangelio para que los rescates de las garras del infierno. Porque si ellos se quedan, mis hermanos, y atraviesan la tribulación, híjole, aquí dice que será gran desolación, como nunca antes se ha vivido. Y entonces buscarán a Dios y buscarán quien les predique. Y Señor, y se van a acordar, ¿por qué no le hice caso a mi tío, a mi primo que me habló? Pero será demasiado tarde, ¿sí? Será demasiado tarde, ¿sí? Porque en ese momento, cuando gobierne el anticristo, él tendrá la potestad y la autoridad de hacer lo que le plazca, mis hermanos. Lo que le plazca. Pero gracias a Dios que siempre hay esperanza, porque dice aquí en Daniel 9:27, en la última parte, dice que todo esto acontecerá hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Mis hermanos, aquí hay una esperanza, ¿sí? Esto precisamente corresponde a lo que Gabriel le anunció a Daniel en el versículo 24. Fíjate, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, y para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Entonces, mis hermanos, esto ocurrirá hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesucristo venga y termine con todos estos problemas. Cuando Jesucristo venga y con su boca destruya al anticristo, segunda de Tesalonicenses 2,
2:8, ¿verdad? Jesucristo va a venir y va a destruir al anticristo, va a destruir la muerte y los arrojará al lago de fuego, ¿verdad? Poniendo fin a esa rebelión y a la iniquidad, trayendo justicia perdurable sobre la tierra, mis hermanos. ¿Sí? Pero será hasta la segunda venida. Pero mientras tanto, ¿sí? La gente que quede y que atraviese la tribulación sufrirá gran desolación. Es por eso, mis hermanos, que estas palabras, ¿sí? Que leemos el día de hoy, ¿sí? Y que hemos estudiado y que hemos escuchado, tienen que sonar en nuestro corazón y en nuestra mente, ¿sí? Para despertar, para hacer lo que tenemos que hacer, mis hermanos. Ya parémonos del sillón, ¿verdad? Y donde quiera que vayamos, prediquemos la palabra, ¿sí? En la oficina, en tu trabajo, en la escuela, en tu negocio. Utiliza tu negocio para predicar el evangelio, ¿verdad? Donde quiera que tú estés, pero tienes que compartir y sembrar la semilla de la palabra de Dios en los corazones de las personas, ¿sí? Porque somos luz, ¿sí? Y mucha gente, ¿sí? Va camino y está caminando en tinieblas. Y nosotros, mis hermanos, tenemos que alumbrarles el camino hacia Jesucristo, Amén, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Amén. Por eso dice aquí en Mateo 24, regresando, ya aquí con esto comprendemos pues la señal que Jesús nos dejó en Mateo 24:15. ¿Verdad? O sea, es decir, cuando veas en el lugar santo, ¿verdad? Cuando veas en Jerusalén y en el templo que se va a reconstruir, ¿sí? Cuando veas la abominación desoladora que habló Daniel, les dice, huyan, ¿verdad? Corran, escapen y oren que su salida, dice, no sea en invierno ni sea en el día de reposo. Dice, porque habrá entonces, ¿qué dice? Versículo 21, gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, esta señal del fin es muy clara. Cuando el anticristo aparezca, haga su aparición, ¿sí? El mundo sufrirá gran desolación. Por eso, mis hermanos, tenemos que permanecer firmes, ¿verdad? Esforzarnos, ser valientes, seguir perseverando, seguir luchando, seguir compartiendo la palabra, porque cuando Cristo venga, tenemos que ser tomados por dignos de escapar con Él. Amén. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, por esta palabra que tú nos has dado. Gracias, Señor, por explicarnos este mensaje tan hermoso sobre esta señal que tú diste, Señor, a tus discípulos, a la gente, de que cuando aparezca este personaje, el anticristo, en el mundo, ¿sí? Tenemos que huir, ¿sí? Para eso, Señor, tú nos has dejado tu palabra y tu mensaje, para que hoy que tú has hablado a nuestro corazón, no endurezcamos nuestra mente, no endurezcamos nuestro corazón, sino que aceptemos tu palabra, Señor, porque tu palabra es verdad. ¿Sí? Esta palabra que tú nos has dejado se cumplirá al pie de la letra, cronológicamente y en su momento exacto, porque tú eres Dios, porque tú no mientes. Padre, ayúdanos a seguir luchando, ayúdanos a seguir perseverando, ayúdanos, Señor, a seguirnos santificando, para que podamos, Señor, ser tomados por dignos e irnos contigo, Señor, porque no queremos pasar esta gran tribulación. Pero mientras que estemos aquí, Señor, danos la fuerza para seguir predicando tu palabra. Danos la fuerza y ayúdanos, Señor, a tener convicciones firmes para poder, Señor, compartir la semilla del Evangelio, para que donde quiera que nosotros vayamos, alumbremos a quienes nos rodean, para que sigamos, Señor, invitándolos a que vengan a tus pies y te reciban y te reconozcan como su Señor y Salvador. Porque habrá gran tribulación como nunca ha existido en este mundo. Señor, ayúdanos a rescatar a las almas, las más que podamos, Señor, para tu honra y tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Y bueno, vamos a prepararnos porque el día de hoy vamos a compartir el pan, ¿verdad? Y el vino. Así que les pido a nuestras hermanas, a quien quiera, que si nos ayuden a pasar los elementos, por favor.